Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a presentarle desde la capa 2 a la capa 7 del modelo 2, comenzando con el nivel de acceso de datos, que se refiere al acceso a los medios. El nivel de red se refiere al direccionamiento y mejor ruta. Nivel de transporte, la capa 4, se refiere a las conexiones de extremo a extremo. En la capa 5, el nivel de sesión, que es la comunicación entre hosts. En la capa 6, el nivel de presentación, que es la representación de datos. Y en la capa 7, que es el nivel de aplicación, que se refiere a los procesos de red o a aplicaciones. Comenzando con el nivel de enlace de datos. La capa de enlace de datos agrupa los datos en secciones para prepararlos y transferirlos por la red. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico al hacerlo. La capa se ocupa de direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Ahora veremos lo que viene siendo las tramas, que por lo más básica que sea incluyen los datos, que se refiere al paquete de la capa de red que contiene el cuerpo del mensaje encapsulado. Ahora viene el encabezado, lo que contiene información de control como direccionamiento, y esto ubicado al comienzo de la trama. Y por último el tráiler, que contiene información de control agregada al final de la trama. Como características define una unidad de intercambio de datos, la cual se conoce como trama o frame. Provee mecanismos para la detección y corrección de errores. Define un esquema de direccionamiento, el cual es plano. Además provee conectividad de nodo a nodo y libre de errores. Y por último provee mecanismos de control de flujo. Ahora veremos lo que viene siendo la capa 3 o el nivel de red. La capa de la red identifica a las computadoras en una red y determina cómo dirigir la transferencia de información por la misma. La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Tiene diversas funciones principales, que se divide en 4 partes. Que son el direccionamiento, que es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales. Tenemos el encapsulamiento, que agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos. El enrutamiento, que proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a la dirección final, teniendo en cuenta los protocolos con los que el enrutador cuenta. Por último, el desencapsulamiento, que al igual que la encapsulación, esta parte se encarga de leer el encabezado del paquete recibido para verificar si su dirección de destino es la suya. En caso que no, lo vuelve a encapsular y lo manda por una ruta conocida. En esta capa son utilizadas la IP, ya que es el medio de comunicación por la cual se comunicará nuestro enrutador con internet. Existen 2 versiones de IP: el protocolo de internet, la IPv4 y la IPv6. Como características principales, esta define una unidad de intercambio de datos llamada paquete, provee un esquema de direccionamiento lógico, provee conectividad entre los sistemas finales, es la encargada del enrutamiento de los paquetes, provee control de congestión. Ahora analizaremos lo que es la capa 4 o el nivel de transporte. Esta corrige los errores de transmisión y se asegura que la información sea entregada en forma confiable.
La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte. Por ejemplo, en la confiabilidad del transporte entre los hosts. Al proporcionar un servicio de comunicación, la capa de transporte establece, mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable se utilizan dispositivos de detección y recuperación de transporte. Algunas de sus características son: define una unidad de intercambio de datos llamada segmento, se encarga de proveer comunicación entre entidades finales, hace multiplexamiento, garantiza la transmisión confiable de los mensajes, detecta errores en la transmisión de segmentos y los corrige, además establece y termina circuitos virtuales y por último realiza control de flujo. En esta capa se manejan usualmente dos protocolos que son el TCP y el UDP. Aquí mostramos algunas de sus características, como en el TCP, servicio con conexión, garantiza la fidelidad de los datos, es mucho más lento y permite una comunicación de uno a uno. Tanto la UDP es un servicio sin conexión, no garantiza la fidelidad de los datos, es más rápido y por último permite comunicaciones de uno a uno o de muchos. La capa 5, el nivel de sesión. La capa de sesión determina cómo dos dispositivos se comunican y además establece y monitorea las conexiones entre computadoras. La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. Además, sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. Esta capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Algunas de sus características son: establece y coordina y termina las conversaciones entre aplicaciones. Esta se basa en que administra el intercambio de datos y sincroniza el diálogo entre el nivel de presentación de cada sistema y ofrece las herramientas para que la capa de aplicación, la de presentación y la de sesión reporten sus problemas y los recursos disponibles para la comunicación. En tanto a la capa 6 o el nivel de presentación, esta garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Algunas de sus características definen el formato de los datos que se intercambiarán, como asegura que la información enviada por la capa de aplicación de un nodo sea entendida por la capa de aplicación del otro nodo. Además, si es necesario, transforma un formato de representación común. Además, negocia la sintaxis de transferencia de datos para la capa de aplicación. La capa 7 o nivel de aplicación, esta suministra servicio de red a las aplicaciones del usuario. Difiere a las demás capas debido a que no proporciona servicio a ninguna otra capa del modelo OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Existen diversos protocolos para esta aplicación, por ejemplo, el DNS, que es el protocolo de servicio de nombres de dominio, que se utiliza para resolver nombres de internet en direcciones IP. Tenemos los protocolos Telnet, los BOOTP, DHCP, los HTTP, los FTP, los TFTP, los SMTP y los POP, los IMA. Muchas gracias.